Todos han oído hablar de los furgones penitenciarios y de los vagones especiales para presos, pero pocos saben que en Rusia también existen aviones especiales destinados a trasladar a criminales condenados. Una cárcel en el aire. Y este sistema no apareció por casualidad. Nació después de un secuestro que convirtió a pasajeros y tripulación en rehenes, y que cambió para siempre la forma en que el Estado ruso mueve a sus presos más peligrosos. Antes, los traslados de condenados se hacían en vuelos comerciales ordinarios, junto con el resto de los pasajeros, hasta que el 19 de agosto de 1990, en un vuelo entre Neriungri y Yakutsk, en el extremo oriental de Rusia, un grupo de presos se apoderó del avión. 7 miembros de la tripulación y 85 pasajeros quedaron como rehenes. Los criminales lograron huir en ese mismo avión hasta Pakistán. Después de ese día, el Ministerio del Interior de Rusia sacó sus conclusiones. Desde entonces, los presos condenados viajan únicamente en vuelos especiales, sin ningún contacto con civiles. Según el artículo 73 del Código de Ejecución Penal de Rusia, el condenado debe cumplir su pena en la región donde vivía o donde fue juzgado. Pero no todas las regiones del país cuentan con colonias penitenciarias de régimen estricto, y mucho menos con instalaciones para condenados a cadena perpetua. Además, Rusia es un país de dimensiones casi incomprensibles. Algunas de sus colonias están en lugares donde no llegan carreteras. Regiones como Yakutia, la Oblast de Magadán o el Krai de Krasnoyarsk son inaccesibles por tierra durante buena parte del año. Llegar hasta allí, en muchos casos, solo es posible en avión. El servicio penitenciario ruso cuenta con 8 unidades especializadas en el traslado de presos por vía aérea. Están distribuidas en Yakutia, el Krai de Kamchatka, el Krai de Krasnoyarsk, el Krai de Primorie, el Krai de Khabarovsk, la Oblast de Kaliningrado, la Oblast de Magadán y la Oblast de Sajalín. Cada año, más de 3.000 condenados se desplazan por el territorio ruso en estos vuelos. Para estos traslados, se utilizan aviones de pasajeros Antonov AN-24 y AN-26, preconvertidos en una suerte de prisión volante. Pero antes de que el avión despegue, ya hay una historia entera que contar. Tensa, lenta y sin margen para el error. Son las 5 de la mañana. Centro de Detención Preventiva de Krasnoyarsk. 90 presos condenados están a punto de ser trasladados a la cárcel más al norte del Krai, Norilsk, una ciudad en la tundra siberiana, en el extremo norte de Rusia, donde el permafrost nunca desaparece, donde los inviernos llegan a menos 50 grados y donde en junio todavía hay nieve en el suelo. No hay árboles, el sol apenas se asoma, y no hay carreteras que conecten Norilsk con el resto del país. La única forma de llegar es por aire. Los 90 presos serán transportados al aeropuerto en furgones penitenciarios, vehículos especialmente equipados para este tipo de traslados. En caso de que un furgón fuera interceptado o tomado por los propios reclusos, cada vehículo cuenta con un sistema de rastreo integrado que permite seguir su movimiento en tiempo real. A las 7 de la mañana la carga ya está completa. La columna de furgones se pone en marcha hacia el aeropuerto, escoltada por un contingente reforzado de fuerzas especiales, autorizadas a disparar si fuera necesario. En el aeropuerto, los furgones acceden directamente por la entrada de carga, sin controles, sin contacto con ningún pasajero civil. Eso también es una medida de seguridad. Lo que ocurre en esa pista es algo que los viajeros normales nunca verán. Los vehículos se alinean frente al avión. Por el perímetro, los miembros de las fuerzas especiales despliegan sus posiciones con las armas listas. Incluso aquí, en la pista, nadie baja la guardia. Mientras los agentes ocupan sus puestos, la tripulación prepara el aparato. Si el vuelo se retrasa por condiciones meteorológicas, los presos esperan dentro de los furgones y los escoltas montan guardia en la pista. ¿Cuánto tiempo pueden esperar así? No está definido en ningún reglamento. Cuando llega la autorización para el despegue, los presos son sacados de los furgones de uno en uno, conducidos al avión y distribuidos por el interior del aparato. Esta es una bienvenida que no se parece a ninguna otra. Aquí no hay revisión de billetes. No hay azafatas con la sonrisa de rigor. En lugar de eso, esposas, escolta armada y un orden estricto dictado no por asientos asignados, sino por el nivel de peligrosidad de cada pasajero. Durante todo el vuelo, los presos tienen prohibido hablar entre ellos, comunicarse por señales, levantarse de su asiento o moverse libremente por el pasillo. Incluso ir al baño requiere escolta y se hace con la puerta abierta. Cada detalle está pensado para que ninguna acción, por pequeña que parezca, pueda convertirse en el inicio de algo peor. La proporción entre escoltas y presos está calculada para que ninguno de los condenados quede fuera del control visual de un agente. Y eso no es un exceso de precaución, es una necesidad. Porque lo más aterrador de este tipo de vuelo es que en caso de conflicto, todos los que están a bordo se convierten en rehenes. No hace falta un motín a gran escala.
Con una sola chispa de agresión en la cabina, a varios miles de metros de altitud, las consecuencias pueden ser irreversibles. Y los presos condenados no tienen nada que perder. No tienen nada que perder. La operación de embarque dura algo más de una hora. Cada miembro del convoy conoce exactamente su función. El día anterior al vuelo, todos han ensayado la distribución de los presos en el interior del aparato. La distribución de los asientos no responde a ningún criterio ordinario. Los presos de régimen estricto, condenados por asesinato, reincidentes con historial de conflictos y fugitivos potenciales, ocupan los asientos de la parte trasera del avión. Es la zona con mayor presencia de efectivos y donde se sitúa el jefe de la escolta. En el centro van los condenados de régimen ordinario. En la parte delantera, los menores infractores y las mujeres. Entre cada grupo, 22 escoltas forman barreras humanas. Y en las salidas de emergencia, hay agentes apostados de forma permanente. El objetivo es evitar cualquier contacto entre grupos de distinto régimen, porque ese contacto puede encender una mecha. Para los escoltas y la tripulación, cada vuelo es trabajo duro y riesgo constante. Pero para algunos de los presos, especialmente los que llevan años sin salir del perímetro de una colonia penitenciaria, el vuelo es algo completamente diferente. Para quien no ha visto el horizonte desde hace tiempo, contemplar las nubes desde una ventanilla es casi un acontecimiento. Claro que la escolta no puede permitirse verlo así. Cualquier movimiento inusual, incluso uno que parezca inocente, puede ser el preludio de algo peligroso. En los portillos, empieza a aparecer el destino final. Norilsk recibe a los recién llegados con nieve y viento. En junio, aquí todavía son -3 grados. En la pista, el escenario es el mismo que en Krasnoyarsk. Furgones, perros de rastreo, agentes armados por el perímetro. El avión permanecerá en tierra menos de una hora. El tiempo justo para descargar a los que llegan y cargar a los que se van. Mientras los presos de Krasnoyarsk son conducidos a los furgones en Norilsk, al interior del aparato entran los presos que llevan semanas esperando en el frío de los vehículos de traslado norileños. Muchos de los que vuelan desde Norilsk hacia el sur apenas han salido de la zona polar en toda su condena. Para algunos, este es directamente el primer viaje de su vida, y eso se nota. Asesinos y reincidentes que dentro del avión se comportan como niños. Lo tocan todo, pulsan botones, miran por las ventanillas. Pero detrás de esos gestos que podrían parecer inofensivos, la escolta sabe que siempre puede esconderse un peligro. Nada se da por supuesto. Nada se deja al azar. El avión se aproxima a Krasnoyarsk. En la pista ya esperan los furgones y las fuerzas especiales. Después del aterrizaje, todo sigue el guión ensayado. Los presos bajan de uno en uno, en carrera corta, por un corredor estrecho y vigilado que va directamente desde la escalerilla hasta la puerta del furgón. Sin pausa. Sin miradas largas. Una última vez, algunos giran la cabeza hacia el avión. A casa volverán a volar solo dentro de varios años.